Entré en casa esa tarde de verano en Madrid. El sol filtrándose por las persianas como cuchillas de luz. Y encontré a mi marido. Javier. En nuestra cama con mi mejor amiga. Elena. No gritaron ni se cubrieron avergonzados, simplemente me miraron. Él con una sonrisa sarcástica. Ella con los ojos bajos pero sin remordimiento. Al fin lo sabes. Isabel. Era inevitable. Tú nunca fuiste suficiente. Dijo él. Su voz como un latigazo que negaba mis años de lealtad. El impacto me dejó muda. El mundo se contrajo a ese dormitorio que olía a traición y perfume barato. Perdí no solo mi matrimonio, sino mi dignidad en esa frase que resonaba, nunca fuiste suficiente. Me fui sin decir palabra. Caminando por las calles abarrotadas de turistas. Sintiendo como el calor asfixiante de julio amplificaba el vacío en mi pecho. Pasaron días en los que me arrastré por la rutina, el trabajo en la agencia de publicidad. Las comidas solitarias en bares de tapas donde el ruido ahogaba mis pensamientos. Javier no se molestó en disculparse, en cambio. Me envió un mensaje: firma los papeles del divorcio. No compliques las cosas. Elena, que había sido mi confidente desde la universidad, desapareció de mi vida como si nunca hubiéramos compartido risas y secretos. Me refugié en el silencio, convenciéndome de que el tiempo curaría. Pero cada noche, al cerrar los ojos, revivía esa escena. Y el odio germinaba como una semilla en tierra fértil. En España, donde la familia es sagrada pero las infidelidades son un secreto a voces, opté por la contención. No lloré en público. No busqué consuelo en amigos que murmurarían a mis espaldas. Me mudé a un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, rodeada de grafitis y juventud despreocupada, que contrastaba con mi amargura interna. Allí empecé a observar, seguí sus perfiles en redes sociales. Vi cómo Javier publicaba fotos con Elena en fiestas, luciendo la felicidad que me habían robado. El dolor no era romántico. Como en las novelas, era crudo. Un peso que me impedía respirar. Me obligué a comer, a dormir, a trabajar, repitiéndome que sobrevivir era la primera victoria. Pero en las madrugadas, sola con el rumor del tráfico, me preguntaba si el silencio me salvaba o me destruía. Javier era un abogado exitoso, astuto en manipular leyes y personas, Elena. Una periodista ambiciosa que usaba su encanto para ascender. No eran monstruos. Solo egoístas inteligentes que priorizaban su placer sobre mi existencia. Poco a poco, el Kimnen se convirtió en estrategia. No actuaría impulsivamente, eso sería mi perdición. Empecé a documentar, guardé correos electrónicos, mensajes, incluso facturas que revelaban sus gastos conjuntos mientras aún éramos casados. No para un divorcio limpio, sino para algo más profundo. Sabía que en España la ley protege a las víctimas, pero también a los culpables si no hay pruebas concretas. Mi mente, antes creativa en campañas publicitarias, ahora tejía una red de observación. Un día, en una cafetería cerca de la Plaza Mayor, los vi por casualidad, riendo, tocándose las manos. No me acerqué, me quedé en las sombras, notando cómo Javier coqueteaba con la camarera, cómo Elena chequeaba su teléfono con ansiedad. Ahí entendí, su relación no era sólida. Era un castillo de naipes construido sobre mi ruina. El odio se afinó. No explosivo, sino calculado. Me convencí, y MLNG no salva a nadie, solo pospone la justicia. Seguí viviendo, aparentando normalidad. Fui a terapia. No para sanar,
sino para aprender a disimular el caos interno. El terapeuta hablaba de perdón. Pero yo pensaba en represalias. Cada sesión era una máscara que perfeccionaba. Javier me llamó una vez, Isabel. Superémoslo como adultos. Su voz, condescendiente, avivó la llama. Respondí con calma, claro. Javier. Todo en orden. Pero en mi interior. El plan germinaba. El precio de esta contención era alto, perdí peso. El sueño se volvió errático. Y una frialdad se instaló en mis interacciones. Amigos notaban mi distancia. Pero lo atribuían al divorcio. No sabían que estaba mutando. De víctima a arquitecta de su caída. En España, donde el orgullo es moneda corriente. Mi silencio era mi armadura. Pero cada día, el espejo me devolvía una versión más dura de mí misma. Y me preguntaba si valdría la pena. La rutina se convirtió en mi cárcel y mi refugio. Cada mañana, en mi apartamento de Malasaña, me despertaba con el eco de esa frase, nunca fuiste suficiente. No era solo un insulto, era una negación de mi valor. De los años invertidos en un matrimonio que Javier desechó como un traje viejo. Me obligaba a levantarme. A preparar café fuerte. A enfrentar el día con una sonrisa falsa en la oficina. El trabajo en la agencia me mantenía anclada. Diseñaba campañas para marcas de lujo. Ironía cruel cuando mi vida se desmoronaba. Colegas murmuraban sobre mi divorcio. Pero yo desviaba las conversaciones con chistes secos. En casa. Por las noches. Revisaba sus vidas a través de pantallas, Javier ascendiendo en su bufete. Elena publicando artículos en diarios nacionales. Su éxito me carcomía. Pero lo usaba como combustible. Kim en el impulso de confrontarlos era agotador. Soñaba con escenas violentas. Pero despertaba sabiendo que la impulsividad los beneficiaría. En España, los escándalos se diluyen en el vino y las tapas, necesitaba algo perdurable. Me inscribí en cursos de derecho online. No para ser abogada, sino para entender las grietas en el sistema que Javier manipulaba. Una tarde, recibí los papeles del divorcio. Javier pedía la mitad de nuestros ahorros. La casa en las afueras de Madrid que habíamos comprado juntos. No luché, firmé. Aparentando debilidad. Pero en secreto. Contraté a un detective privado. Un hombre discreto de Barcelona que me proporcionó fotos y registros. Vi cómo Javier ocultaba ingresos. Cómo Elena usaba contactos para favores ilícitos. El autoengaño era constante, me decía que seguía adelante por mí. Pero era por venganza. En mis paseos por el Retiro. Observaba parejas felices y sentía envidia mezclada con desprecio. ¿Cómo podía la gente ser tan ciega? Mi mente se torcía, y MLNG no salva, solo empodera a los traidores. Empecé a manipular sutilmente, envié un correo anónimo a un cliente de Javier. Insinuando irregularidades. Pero sin pruebas directas. El costo mental era palpable. Desarrollé insomnio. ¿Y en las noches? Dialogaba conmigo misma, ¿vale la pena destruirte por destruirlos? Dode me asaltaba, recordaba momentos buenos con Javier. Su risa en fiestas. Pero los descartaba como ilusiones. Elena no era una villana de telenovela, era astuta. Había escalado en periodismo pisando a otros. Incluido yo. Fui a una fiesta de la agencia. Donde coincidí con un contacto común. Fingí indiferencia al mencionar a Elena, parece que le va bien. El comentario plantó semillas de duda. Al volver a casa. Me miré al espejo, mis ojos. Antes cálidos. Ahora fríos como el acero. La transformación era inevitable, el odio me refinaba.
Javier me contactó de nuevo, Isabel. ¿Por qué tanto silencio? ¿Estás bien? Su preocupación fingida me hizo reír en solitario. Respondí, mejor que nunca. Pero usaría su ambición contra él. Su ego contra ella. En España, donde la corrupción es un arte sutil, aprendería a jugar su juego. El precio, perdí empatía. Un amigo me confió un problema. Y lo ignoré. Enfocada en mi trama. Me volví solitaria. Pero poderosa en mi aislamiento. Cada día. El plan se solidificaba, no un golpe rápido, sino una erosión lenta. La observación se convirtió en mi obsesión. Pasaba horas en cafés con wifi, rastreando sus movimientos digitales. Javier. Con su bufete en el centro de Madrid. Manejaba casos de alto perfil, Elena. En su redacción. Escribía sobre escándalos políticos. Noté patrones, reuniones secretas. Viajes de trabajo, que coincidían. No actuaba aún, esperaba el momento preciso. En España, la paciencia es virtud en los toros y en la venganza. Documenté todo, transferencias bancarias dudosas. Correos que sugerían sobornos. Contraté a un hacker ético, un joven de Valencia, para acceder a datos públicos. Nada ilegal. Pero revelador. Mi mente se distorsionaba, veía conspiraciones en todo. ¿Y si me descubren? Pensaba en momentos de duda. Javier era listo, había evitado trampas en su carrera. Elena, con su red de contactos, podía contraatacar. El riesgo añadía tensión. Pero también excitación. Un día, los vi en un restaurante de la Gran Vía. Me senté lejos. Oyendo fragmentos, Isabel fue un error. Dijo él. Eso selló mi resolución. Empecé a manipular emociones, envié flores anónimas a Elena con notas ambiguas. Sembrando paranoia. El costo, mi salud mental se resquebrajaba. Tuve un ataque de pánico en el metro. Imaginando fracaso. Pero me recuperé. Recordando que IMLNG había permitido su traición. Ahora, usaría la ley, preparé una denuncia anónima por evasión fiscal contra Javier. En una cena familiar, mi familia. No la suya. Fingí normalidad. Mi hermana notó, estás cambiada. Isabel. Asentí. Sin explicar. Internamente. Luchaba con Mautún, ¿era yo la villana ahora? No, era justicia. Planeé el primer paso, contactar a un rival de Javier en el bufete. Lo hice sutilmente. En una conferencia legal. Planté dudas sobre su integridad. Elena recibió un tip anónimo sobre una historia que involucraba a Javier, forzándola a elegir entre carrera y amor. La tensión crecía, recibí un mensaje de Javier, deja de espiarnos. Negué. Pero supe que sospechaba. El juego se volvía peligroso. Pero irreversible. El plan avanzaba con precisión quirúrgica. Manipulé sus círculos, un amigo común recibió pruebas sutiles de la infidelidad. Esparciendo rumores en fiestas madrileñas. Javier perdió un cliente, Elena. Una primicia periodística. Esperaba reacciones, Javier se volvió paranoico. Chequeando correos. Elena discutía con él. Según el detective. Usé su debilidad, el ego. Envié un correo falso de un admirador a Elena, insinuando que Javier la usaba. El precio en mi humanidad, me volví calculadora. Ignorando remordimientos. Un día. Dudé al ver una foto vieja nuestra, lloré. Pero seguí. En España, la venganza es personal. No dramática.
Ejecuté el golpe, denuncié anónimamente evasión fiscal. La investigación empezó, Javier se defendió. Pero el daño estaba hecho. Elena, presionada, publicó un artículo que lo implicaba indirectamente. Recibí una llamada de él, sé que eres tú. Isabel. Negué con frialdad. La tensión era palpable, temí represalias. Pero continué. Mi transformación, ya no era la mujer herida, era una fuerza implacable. El costo, aislamiento total. Pero la satisfacción crecía. La escalada fue inevitable. Javier contraatacó, intentó demandarme por acoso. Pero sin pruebas. Usé la ley a mi favor. Contratando un abogado que expuso sus irregularidades. Manipulé emociones profundas, revelé a la familia de Elena su rol en la traición. Causando rupturas. Ella perdió aliados, Javier. Reputación. Cada paso costaba, pesadillas donde me convertía en ellos. ¿Dónde me asaltaba? ¿He ido demasiado lejos? Pero recordaba su desprecio. En un confronto accidental en un bar. Javier dijo, me has destruido. Respondí, tú me destruiste primero. Elena me suplicó, para. Por favor. Ignoré. Sabiendo que su inteligencia los hacía vulnerables. El clímax, la investigación fiscal lo arruinó financieramente, Elena fue despedida por conflicto de intereses. Su relación se quebró. Mi precio, una vacuidad interna. Cuestionando mi identidad. Todo culminó en silencio. Javier. Bancroft. Se mudó a una provincia lejana, Elena. Deshonrada. Emigró. Yo. En mi apartamento. Observaba la ciudad indiferente. No celebré, el vacío persistía. Había ganado. Pero perdido partes de mí. En España. La venganza deja cicatrices reales. ¿Fue justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor?